Les damos la bienvenida al Coloquio Internacional Rostros del Perdón, organizado por Comiucap, la Confederación Mundial de Facultades de Filosofía de Universidades Católicas, conjuntamente con el Centro de Estudios Filosóficos y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Daremos inicio al coloquio con una ceremonia breve de inauguración que estará a cargo del doctor Salomón Lerner Febres, rector emérito de nuestra universidad y vicepresidente mundial de Comiucap, y del doctor Joao Vilachá, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y presidente de Comiucap. Desearía solamente señalar que este coloquio quiere ser también un homenaje a una persona muy querida en el Perú, recientemente fallecida, que dedicó su vida al cultivo de la solidaridad y de los derechos humanos por medio de su profesión artística. Me refiero a la escultora holandesa peruana Lika Mutal, autora del monumento El Ojo que Llora, cuya imagen hemos utilizado en la línea gráfica del coloquio. Gracias a su notable sensibilidad y a su genialidad artística, Lika Mutal ha sabido diseñar un monumento de gran belleza y de insólita lucidez, porque no solo expresa el dolor de la sociedad peruana ante el sufrimiento vivido en los años de la violencia, sino que además expresa la permanencia de ese dolor ante las fracturas y las heridas aún abiertas de nuestra sociedad. El ojo de ese monumento sigue llorando en nuestros días y es incluso continuamente víctima de ataques o atentados por parte de los enemigos de la verdad y de la reconciliación, quienes al maltratarlo no se dan cuenta de que renuevan su sentido y justifican su nombre. Hoy el monumento llora también por la partida de Lika Mutal y nosotros nos sumamos a su conmemoración con las reflexiones de este coloquio. Pasamos pues a la ceremonia de inauguración. Hará uso de la palabra, en primer lugar, el doctor Salomón Lerner Febres, vicepresidente mundial de Comiucap. Muy buenos días, señoras y señores. No podrían ser mis palabras iniciales otras que las de expresarles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este coloquio internacional Rostros del Perdón, organizado por la Confederación Mundial de Instituciones Universitarias Católicas de Filosofía, Comiucap, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, IDEPUC, y el Centro de Estudios Filosóficos de la PUC. Esta reunión, que se desarrollará en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, los saluda. Además de agradecer su asistencia y participación en las jornadas que hoy empezamos, quisiera desde ya expresar mi profundo reconocimiento al doctor Padre Joao Vilachá, presidente de Comiucap, por su constante apoyo para la realización de este encuentro, así como al doctor Miguel Yusti, vicepresidente de Comiucap para América Latina, quien ha tenido a su cargo la magnífica concepción y organización de este coloquio, contando con la invalorable ayuda de, entre otros, nuestra profesora Bárbara Betoqui. Este coloquio lleva como título que nos invita, Rostros del Perdón, y su propósito es el de vincularnos con una inquietud muy fuerte y que posee implicancias múltiples importantes. En los últimos años, la cuestión relativa al perdón ha adquirido una relevancia especial en el marco de los procesos de justicia transicional, asociado naturalmente a los conceptos de responsabilidad, reconciliación y justicia.
pero aún en el estricto ámbito de aplicación que le asigna el derecho internacional, su empleo ha generado muchas controversias, pues no termina de quedar claro en qué sentido el perdón podría ser materia de decisiones o acuerdos colectivos. Similar experiencia ocurre con otros procesos a él emparentados, como son las amnistías o indultos. Sí podemos afirmar que el perdón es una experiencia humana, honda y compleja, que exhibe diferentes rostros, sea conceptuales, sean metafóricos, yendo más allá del sentido jurídico ya mencionado y trasladándonos a los terrenos de diversas disciplinas como la psicología, la historia, la política, para no mencionar a la filosofía y a la teología, en donde aparece él como cuestión esencial. En efecto, existe una vasta tradición filosófica y teológica que nos ha dejado lecciones muy valiosas sobre el significado y las múltiples dimensiones de la experiencia del perdón. Y se ha de afirmar además la vigencia hoy de una conciencia moral más urgida a considerar el sentido ya no solo simbólico, sino también literal, de los rostros de aquellos que se hayan implicados en el acto singularísimo de perdonar. En las siguientes 3 jornadas, desde diversos ángulos del quehacer académico, reflexionaremos sobre un tema que resulta aún complicado de asir. Reflexionar sobre el perdón nos conduce, pues, a diversos dominios y nos coloca en la postura ineludible de entablar un diálogo fructífero que ayude a iluminar este concepto, así como a plantear nuevas preguntas en torno a él. Es en esta situación que las universidades católicas tenemos un rol fundamental que cumplir. Somos por excelencia el espacio en el que la generación del conocimiento humanístico, científico, tecnológico, jurídico, artístico, se anuda con los valores que inspiran nuestra fe. No procuramos formar seres humanos que tengan como única inspiración la riqueza económica ni la acumulación de dinero. Buscamos más bien que nuestros alumnos, docentes, investigadores y trabajadores sean, sobre todo, luz en las tinieblas. Personas que trasciendan a la mera aplicación de la técnica en cada una de sus profesiones y que busquen de tal suerte un fin mayor en los momentos de aplicar su conocimiento o de generarlo, orientando su quehacer en beneficio de todos sus hermanos, la humanidad entera. Es justamente penetrados de tal intencionalidad que podremos con legitimidad y compromiso ahondar nuestra meditación y así tender los puentes que establezcan vínculos tejidos por el diálogo y la honestidad entre la razón y la fe. Estimados amigos, este evento se realiza además en una ocasión especial. En agosto pasado se cumplieron 15 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, grupo de trabajo en el cual yo estuve, presentó al Perú y al mundo su informe final. En dicho documento mostramos el horror vivido durante 2 décadas de oprobio para nuestra patria, desencadenadas por movimientos fundamentalistas cuyo propósito era instalar una dictadura totalitaria. Desafortunadamente, en variadas ocasiones los gobernantes y los agentes del Estado no estuvieron a la altura de las circunstancias para defender los derechos humanos de los ciudadanos peruanos. Junto con este relato contado desde el punto de vista de las víctimas, se hallan una serie de historias de valor y coraje, así como de lucha por la defensa de la dignidad humana. La CBR, Comisión de la Verdad y Reconciliación, además tuvo el acierto de presentar una distinción conceptual sobre las cuestiones de verdad, justicia, reparación, reconciliación y perdón. Trabajo que entiendo podría resultar útil para los debates que sostendremos en los siguientes días. A nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agradezco la presencia de todos ustedes y en particular la de nuestros invitados internacionales. Obviamente, el Padre Joao Vilacha, el Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia, la profesora Catherine Chalier, de la Universidad París Oeste Nanterre, el profesor Francisco Cortés, de la Universidad de Antioquia,
el profesor Vicente Durán, de la Pontificia Universidad Javeriana, bueno, y la presencia también de los profesores, pues, que no son extraños al Perú y que vienen de la Universidad Católica y de otras instituciones de educación superior. Con estas palabras de saludo, les reitero la bienvenida al Coloquio Internacional Rostros del Perdón, organizado por la COMIUCAP, esperando que en los días siguientes tengamos un diálogo de saberes fecundo que nos permita reflexionar en torno a nuestro rol en la sociedad actual como académicos, católicos, sobre todo como seres humanos. Muchas gracias. Pues reitero los muy buenos días a todos ustedes. Empiezo por pedir perdón si mi voz viene interrumpida con manifestaciones de un malestar que es lo que tengo. Pero para mí personalmente es un gran honor, una grande alegría, una felicidad poder estar aquí con ustedes. Y así que cuando tuvo el debido permiso del médico para viajar, mi corazón se llenó de alegría redoblada, porque para mí es muy importante estar aquí. Es importante, ante todo, para estar con ustedes y con las palabras que el doctor Salomón Lerner ha apenas dicho, con su profundidad y su sabiduría. La verdad es que estamos aquí para, en un cierto sentido, dar inicio a lo que empezó hace mucho tiempo. Claro, el mensaje de la dignidad humana es un mensaje muy antiguo que tiene sus raíces en una larga historia. Pero en este año celebramos también los 70 años, el 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que es un evento que en la historia de la humanidad transforma nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, y sobre todo con esa experiencia terrible, siempre repetida desde tiempo inmemorial, de la violencia del hombre contra el hombre. Y aquí estamos en Perú, y la COMIUCAP tiene este particular honor de tener como uno de sus vicepresidentes el profesor Salomón Lerner, una figura imprescindible en el proceso de la verdad y de la reconciliación en este país. Hay muchas historias, hay muchos países, hay muchos casos donde la necesidad del perdón y de la reconciliación es inminente. Pero cuando uno vive el suyo y lo vive desde dentro y con la pasión de la verdad, la justicia y de la reconciliación, eso tiene un significado muy profundo. Para mí personalmente, tener el doctor Salomón Lerner como compañero de esfuerzo en este proceso de universalización de la vocación católica de la filosofía al servicio de la humanidad y del humano en el sentido más profundo, es un honor muy particular que no terminaré jamás de reconocer. Así que gracias en primer lugar al equipo local aquí en Lima, en la Pontificia Universidad Católica, en el Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Derechos Humanos, la Escuela de Filosofía, y todos los que con el doctor Salomón Lerner, el doctor Miguel Justi, han hecho sus esfuerzos para que podamos compartir durante estos días una reflexión más aprofundada sobre el tema del perdón. Nosotros en COMIUCAP, el doctor Justi fue testigo de eso porque participó en eso, tuvimos, gracias a su estímulo, la oportunidad de iniciar la reflexión durante el Congreso Mundial de Filosofía que tuvo lugar el verano pasado en Pekín. Ahí empezamos nuestra reflexión. Y la empezamos ahí porque queríamos también decir a la comunidad mundial de la filosofía que el tema del perdón, de la reconciliación, que es un tema donde por veces puede ser fácil, más o menos fácil hablar, pero donde es siempre muy difícil actuar.
Y cuando nos toca a nosotros directamente y estamos inmersos en una comunidad o en una nación donde las violaciones de los derechos humanos pasaran los límites, todos los límites de lo aceptable, de lo justo, de lo pensable, entonces nosotros tenemos como que ese frémito de decir que si estamos aquí y si queremos hacer esta reflexión es porque tenemos un interés muy claro y muy particular. Y ese es contribuir para una nueva cultura de la vida humana, una nueva cultura de la paz, de la justicia, una cultura del perdón y de la reconciliación. O si quisieran, una cultura de la reconciliación para la cual el perdón es condición esencial. Y así que el tema escogido para este coloquio, los rostros del perdón, es una elección perfectamente perfecta, porque si el perdón puede acaecer, si el perdón puede tener lugar, y tiene que tener lugar a causa de nuestra común humanidad, eso es porque tenemos rostro. Es porque las víctimas tienen rostro. Ahí estábamos hace unos momentos hablando de colecciones fotográficas. Es muy importante. Esa quizás es la gran diferencia de nuestra época en relación a las épocas pasadas. Hace días terminamos, se conmemoró la conmemoración de los 100 años del fin del primer gran conflicto mundial. Si hay algo de fundamental que empieza con la Primera Guerra Mundial, en mi entender, es la descubierta de la fotografía. Porque de un momento al otro, el sentido de la muerte, el horror de la violencia, tiene rostro. Y muchos de esos, no todos, es imposible, pero esos rostros dan expresión a esa falta fundamental, a ese pecado radical contra la humanidad del hombre, que es justamente el pecado de la violencia de uno contra los demás. Y la guerra, en todos sus sentidos, incluso en el sentido así llamado justificado, si es que hay justificación para la guerra, es siempre un mal radical, es siempre algo a que tenemos que responder con la esperanza y con la posibilidad del bien. Pero eso lo sabemos bien y nosotros en Comiucap lo estamos agregando y organizando desde años en este sentido. Esto no se hace solamente, seguramente, con decretos políticos. El problema es un problema de educación. El problema es un problema de transformación de las mentalidades. Y si hay problema en nuestros días, yo creo que eso que apenas hemos escuchado con las palabras del Dr. Giusti nos hacen pensar. Cuando tenemos y vivimos en un tiempo donde la gente, sea quien sea por la motivación que sea, tiene el coraje de ofender un monumento erguido a las víctimas de la violencia, eso es violencia. Eso es un problema. Ese es un problema que lo vemos, lo experimentamos en Europa con tantas manifestaciones de antisemitismo. Esa es un poco la historia también del antisemitismo europeo, y no solo, que cuando empezamos con las pequeñas violencias, con las pequeñas agresiones, hay siempre algo de mucho más grande que está a la nuestra espera en el decurso de la historia. Y por eso nosotros como educadores y las universidades católicas del mundo, como instituciones de educación y de formación humana, tenemos una responsabilidad muy especial. Y eso es lo que la Comiucap quiere hacer. La Comiucap, carísimos señores y señoras, es una institución que quiere servir el proyecto filosófico al interno del enseñamiento de la enseñanza católica a nivel mundial. Nosotros, estamos convencidos que sin el contributo de la filosofía y de la teología, o las diversas teologías con la diversidad
de las religiones. Si nosotros nos dejamos mover por declaraciones unilaterales como las del economicismo o las del cientismo contemporáneo, estamos corriendo un grave riesgo. Y el riesgo es el riesgo de perder el sentido de la humanidad. Por eso me alegro y por eso de un modo muy particular agradezco al doctor Salomón, al doctor Justi, a todos los participantes invitados a este coloquio y a todos ustedes. Sean muy bienvenidos y que nuestras discusiones, conversaciones y aprofundamientos nos ayuden no solamente a aclarar la pertinencia y la urgencia del perdón, pero también a hacer de cada uno y cada una de nosotros profetas de esa misma realidad, que donde hay perdón, hay de verdad vida nueva. Muchas gracias.